Hola querida familia, queridos amigos, esto es Con en Línea porque la iglesia es donde tú estás. Es un gusto para mí poderles compartir el mensaje de hoy. Estamos cerrando la serie Relatos de la Pascua con el tema de Saulo a Pablo. Así que por el tema sabrán que estaremos hablando de Pablito. Conoceremos su historia, dónde creció y cómo Jesús transformó literalmente su vida. También vamos a comprender por qué la resurrección de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Y no solo esta trascendencia se queda en los libros de historia, sino también en la vida e historias de personas que son como tú y como yo. Para efectos del tema, como les había mencionado, vamos a conocer un poco más a fondo la vida de Saulo. Una persona un poco polémica, ya que las escrituras como las escrituras no nos presentan una persona muy preparada intelectualmente, aprendió de los mejores de su época, tenía una doble ciudadanía, o sea, nació siendo judío y pues también tuvo la ciudadanía romana, lo que le permitía viajar sin límites, ya que el imperio romano gobernaba el mundo conocido. Saulo de Tarso, este apóstol cristiano, originario de una familia judía de artesanos, nació en Cilicia, lo que actualmente es el territorio ubicado en Turquía, entre el año 5 y 10 después de Cristo. Su nombre era Saulo de Tarso, pero su nombre latino era Pablo, debido a que en aquel entonces los judíos con ciudadanía romana debían tener un nombre en latín. En la juventud realizó sus respectivos estudios de hebreo en su comunidad, además de aprender el oficio de hacedor de lonas para tiendas. Luego debió estudiar en la ciudad de Jerusalén para poder prepararse en la ley judía, o sea, era un abogado. Tuvo una instrucción mercantil, también mercadólogo, marquetero, de pronto. Estudió teología, jurídica, filosófica y lingüística, llegando a dominar 4 idiomas: el arameo, el latín, el hebreo y griego. Realmente era un capo, y uno que sufriendo hasta con el español, que no lo pronuncia bien en ocasiones. Para el momento de la crucifixión de Jesús, se piensa que Saulo residía en otra ciudad. Luego de este acontecimiento, los cristianos eran considerados una secta que profesaba dogmas opuestas al judaísmo, por lo que eran perseguidos, y al concluir sus estudios, Pablo se unió a la persecución y pues se convirtió en uno de los más crueles cazadores del cristianismo. Se destacó ante los jefes sacerdotes debido a que éste perseguía, azotaba, encarcelaba a todos los que creyeran en Jesús, e incluso si eran mujeres y niños. O sea, Pablito hacía tan bien su trabajo que le promovían, le ascendían, de pronto hasta se convirtió en el cazador del mes, o qué sé yo, cumplió las metas mensuales. El punto es que estos sacerdotes del templo judío, confiaron lo suficientemente en él para encomendarle la tarea de ir a Damasco y detener a todos los seguidores de Jesús. De hecho, se cree que Saulo fue quien autorizó la ejecución, la muerte por lapidación de Esteban, por predicar el evangelio, la buena noticia, que Jesús, quien había muerto crucificado, había resucitado. En Hechos 7, del verso 54 al 60, podemos conocer un poco más sobre este suceso. Verso 54. Al escuchar esto, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. O sea, no querían escucharle. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Capítulo 60, verso 60. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió.
En Hechos 8, verso 1 al 4, seguimos con la historia. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de este día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que oían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. En otras palabras, en el versículo 60, cuando Esteban gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Esteban clamó: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal como su maestro, como su mentor, como su pastor, como su amigo Jesús, cuando lo crucificaban. Pero, ahora hablemos un poco de los cambios. ¿Qué hace que una persona cambie de forma tan radical? Es que una persona dé un giro de 180 grados en su forma de pensar, actuar, vivir y morir. ¿Por qué pregunto esto? Es porque esto le sucedió a Saulo de Tarso. Pasó de ser un perseguidor de los primeros cristianos, casi como una especie de sicario con licencia para matar, a un seguidor inigualable de Jesús. ¿Qué hace que un hombre preso del alcohol, las drogas, las deudas, las mentiras, que es tacaño, que golpea a su esposa, que le engaña, que maltrata a sus hijos o los abandona, se convierte en un hombre totalmente diferente? Amoroso, servicial, cariñoso, caballero y más. ¿Qué hace que una mujer presa de una estima baja, que mendigó amor en los brazos de varios hombres y lo único que encontró fue abuso, maltrato, desprecio, mentiras, engaños, sumergida en la depresión, en desórdenes alimenticios incluso de identidad, pese a ser de todo lo opuesto, pasa a ser una mujer alegre, segura de sí misma, que sonríe y sueña con el mejor porvenir, que con sabiduría y esfuerzo saca adelante su hogar, que aprende a amarse a sí misma y a no ofertar su corazón ni su amor a cualquier hombre. ¿Qué hace que una persona joven, varón o mujer, preso de la ira, la frustración, la depresión, se pregunte: ¿para qué vino al mundo? Si acaso fue un error, ¿por qué piensa que vino a sufrir y hacer sufrir a las personas que más amas? Pero el rencor, el dolor es tan grande que se rodea de malas influencias y que no sabe cómo decir que no le da la cabeza y el corazón para soñar en grande. Que hace que esta persona se convierta en un joven con identidad, con autoridad, lleno de fe, de esperanza y resiliencia, que expresa amor a sus padres y sabe recibir amor, que guarda su cuerpo y es ejemplo en su soltería o su relación. Hago esta pregunta porque es lo que le pasó a Saulo. En uno de sus viajes misioneros, donde iba a cazar, ¿a quiénes? A cristianos, para que dejen de divulgar esa historia de fantasía, ese cuento de hadas, que el Hijo de Dios había venido al mundo y había osado portar un cuerpo mortal, y que además decía mentiras y herejías, como en Mateo 4:17. O sea, Mateo 4:17, Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Que en otras palabras cambia tu opinión que tienes de Dios. Él no está lejos, y desde ahora en adelante su reino, o sea, sus recursos, en especial su presencia, está aquí, cercano para todos, para buenos, para justos y para pecadores. Esto de aquí era lo que le hacía hervir la sangre a Saulo, porque su Dios era 3 veces santo, era todopoderoso, nunca perdió una batalla. ¿Cómo ese Dios se iba a vestir de carne y sangre y además morir como un delincuente? Eso le hacía hervir la sangre a Saulo. Pero diga conmigo: pero algo sucede en el camino hacia Damasco. Lucas relata lo que sucedió en el libro de los Hechos.
En Hechos 9, versículo 1 al 6, Saulo seguía amenazado y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores de Jesús, o del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote, capítulo 2, y le pidió carta de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, ya sea hombre o mujer, lo podía arrestar y llevarlo preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Capítulo 4. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer. Para sorpresa de todos, Saulo tiene un encuentro con Jesús resucitado. Escucha su voz, que lo llama por su nombre y le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Una pregunta que retumbaría en el corazón de Saulo muchos años por delante, que le recordaría que siendo un simple mortal se interpuso lo nuevo que Dios decidió hacer a favor de la humanidad, y que era nunca más estar lejos y ayudar al ser humano en aquello que nadie más lo puede hacer, que era cambiar su corazón, que es cambiar su corazón. El profeta Ezequiel dijo que llegaría el día cuando Dios iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón duro por un corazón que siente, un corazón que no perdona, que retiene la ofensa, que se llena de amargura, por un corazón que otorga gracia y misericordia. En Ezequiel 11, verso 19 a 21, entonces dice lo siguiente: entonces le daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tiene por uno de carne. Capítulo 20. Para que cumplan mis leyes y obedezcan mis mandamientos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que siguen con los ídolos los castigaré por hechos detestables y repugnantes. Les pediré cuenta de sus acciones. Es lo que ha dicho el Señor Dios. Pero, nuevamente, ¿cómo lo hizo Dios? Mostrando perdón y justificación. Perdón por cuanto todos hemos pecado y fallado muchas veces. Y por su justicia, por lo que la única forma de tener una relación con un Dios santo y amoroso era que alguien más reciba todo el castigo por nuestra maldad. Pero ese alguien no podía ser cualquier persona. Tenía que ser el Hijo de Dios. La Pascua nos recuerda que en el Antiguo Testamento la sangre de los sacerdotes, de los corderos, y de otros animales solo podían cubrir nuestros pecados. Pero cuando Dios ofreció su cordero, su sangre pura, no solo cubrió y limpió nuestros pecados, sino que los borró. Y además logró que ningún ser humano pueda hacer por sí mismo, que es cambiar su corazón. Iglesia amada, luego del encuentro que Saulo tuvo con Jesús, fue y aprendió que aquellos que al principio perseguía y ejecutaba, y luego se convirtió en un vocero del cristianismo, que su mismo cambio daba testimonio de la resurrección de Jesucristo. Luego Pablo escribiría a los cristianos en Roma, en Romanos 4:25, dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En otra versión de Romanos 4:55 dice lo siguiente: Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Es por eso que la resurrección de Jesús, que muchos Saulos, Christian, Davis, María, Kira y Alejandro y demás, hoy podemos tener una nueva oportunidad. Esta vez con un corazón que siente, que a pesar de que cometemos errores y fallamos, podemos pedir perdón y perdonar, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Así que vamos a orar, amada iglesia. Amantísimo Dios, gracias, Señor, porque nos permites recordar nuevamente el mensaje de la cruz, aquel momento en que fuiste crucificado por salvación nuestra, por sanación nuestra, por redención. Te pedimos, Señor Dios, que en esta mañana
aquellas personas que de pronto no te conozcan y por medio de este video puedan escuchar tu palabra y quieran aceptarte en su corazón, puedan hacer esta oración y decir: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Sé tú perdonando mis pecados. Hoy me rindo a ti, te entrego mi corazón y haz tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Gracias, Jesús, por esta semana que está culminando y por esta que está iniciando también. Ponemos todo lo que vayamos a hacer en tus manos. Sé tú guiando nuestros pasos y nuestros caminos. Sé tú alumbrando nuestro caminar. Agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amada iglesia, para mí fue un gusto poder compartir este mensaje corto. Espero que le haya llegado al corazón. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.